la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y el siguiente versículo, el 6, es el corazón del mensaje: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí este pasaje dice, oh casa de Israel, 2 veces. Lo podríamos tomar para nosotros. Yo lo tomo para mí cuando leo lo siguiente: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh Victorio. Es decir, Dios puede hacer como el alfarero que trabajaba ahí en la rueda y hacía la vasija. Luego sigue diciendo, dice que he aquí que el barro, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y nuevamente el Señor me habla a mí. Y yo creo que cada uno puede presentarlo para sí mismo, poner tu nombre y hacer esa oración o esa lectura, porque Dios puede hacerlo. El título del mensaje esta noche que yo quiero compartir, le he puesto como nombre: el hombre no entiende. Si usted quiere anotar, para los que anotan, el hombre no entiende. A ver, repítelo conmigo: el hombre no entiende. ¿Qué cosa no entiende el hombre? El hombre no quiere entender, o podría decir que el hombre no quiere entender, ¿sí? También podemos decir el hombre quiere saber, o el hombre quiere manejar a Dios. Es decir, en todos estos puntos está basado el mensaje. Entonces nosotros debemos saber nuestro origen para poder entender las cosas de la vida. Porque el hombre siempre quiere saber todo quiere saber hasta el último detalle cómo funcionan las cosas, y no las cosas, porque las cosas realmente el hombre no le interesa cómo funcionan. Cuando el hombre tiene algo para utilizar en su mano, no le interesa cómo funciona. Por ahí sí, hasta cierto punto, la tecnología de hoy nos está avasallando a pasos agigantados, a través de la internet, digamos, de computadoras nuevas, de telefonía celular nueva, todo, y tenemos un control, un pequeño control, digamos, si fuese un televisor de última tecnología, y el control lo aprende en 10 minutos de usar, pero no le interesa nada más. Mientras aprenda eso, no le interesa nada más. Lo mismo que un auto. Una vez que compró un auto 0 kilómetros, aprendió todo lo que funciona el auto, ya no le interesa nada más, no quiere entender más allá. Pero el problema lo tenemos con aquellas cosas que nosotros no podemos comprender, las cosas que nos suceden en la vida, o las cosas que no nos suceden en la vida y que quisiéramos que nos sucedan. Entonces ahí es donde nosotros no entendemos. Por eso debemos ir al principio y entender cómo nosotros funcionamos como personas. En el principio dice en el Génesis capítulo 2 versículo 7, dice lo siguiente, y es importante que lo sepa. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Escucharon? Dios formó al hombre ¿de qué cosa? Del polvo de la tierra, ¿sí? Entonces, y cuando leíamos recién en Jeremías, leíamos que Dios le manda a Jeremías al taller del alfarero, o al taller del maestro, como dice la canción. Entonces, le manda al taller del alfarero, ¿para qué? Para que vea lo que el hombre hacía con el barro. Entonces dice que él llegó al taller del alfarero y el hombre trabajaba el barro sobre la rueda. Ella giraba a unas ciertas revoluciones, el barro mojado, y el alfarero trabajaba y comenzó a formar una vasija, y la formaba como él quería, le daba la forma que él quería.
Pero dice que en el versículo 4 que la vasija se echó a perder, o el barro se echó, dice, la vasija que hacía de barro se echó a perder en su mano, en la mano del alfarero se echó a perder. Se reveló el barro, vaya a saber qué es lo que pasó. Algún problema hubo, algo pasó en ese momento, en ese instante donde el alfarero trabajaba, que se echó a perder. Pero dice que él volvió, ¿no es cierto? Volvió al comienzo, el otro día hablábamos de eso, y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y cuando vamos al principio, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces somos barro. Somos barros en las manos de Dios. Pero el pasaje no termina ahí, sino que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es eso? Es el aliento de vida. La palabra, cuando dice sopló, aliento, viene creo que del griego de neuma, espíritu, ¿no es cierto? Sopló y dio espíritu de vida. Entonces el hombre fue un ser viviente. Es decir, si Dios nos hubiera formado solamente del polvo de la tierra y no hubiera soplado aliento de vida a nosotros, no hubiera puesto su espíritu en nosotros, nosotros no tendríamos vida. Pero fíjense, Dios nos dio vida a nosotros a través de Él mismo, a través de su espíritu, a través de su soplido. Entonces, el tesoro de Dios está dentro nuestro, en un vaso de barro, en una vasija de barro. Y el hombre se echó a perder, así como Dios le mostraba a Jeremías a través del alfarero. El hombre se echó a perder cuando pecó. Entonces la vasija se rajó y comenzó a perder todo aquello precioso que Dios había puesto en la vasija. Y así está el hombre hasta el día de hoy. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesucristo. No para parcharnos, no para remendarnos, sino para hacernos de nuevo. Por eso dice que el alfarero, cuando se echó a perder la vasija en la mano de él, dice, volvió y la hizo otra, una vasija nueva. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, Él nos hace de nuevo. Él nos vuelve a hacer a nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso. Por eso yo le puse a este mensaje, el hombre no entiende. Y ahora yo quiero ir al desarrollo del mensaje, son algunos puntos. El primer punto, tenemos que entender que somos barros en sus manos, ¿sí? Eso lo leímos recién, somos barros en sus manos. Ahora, ¿cuál es el problema de que somos barros en sus manos? Cuando leemos en Jeremías, capítulo 18, en el versículo 4, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Muchas veces nosotros también nos echamos a perder en las manos del Señor, a pesar de que Él nos hizo de nuevo. Muchas veces nos rebelamos contra el Hacedor, ¿no es cierto?, contra nuestro Dios, contra el Señor. ¿Y por qué nos rebelamos? Yo creo que la causa de la cual nosotros nos rebelamos es porque no pudimos entender el plan de Dios para nuestra vida, porque no podemos ver lo que Dios es realmente y lo que somos nosotros y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esas tres cosas no las visualizamos, no las alineamos, no las entendemos, no las comprendemos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra actitud? Nos rebelamos, entonces nos rajamos. Es decir, hay rajaduras, hay pérdidas dentro nuestro, hay cosas que suceden en nuestra vida que hacen que nos echemos a perder. Fíjense, otro pasaje que quiero compartir para reforzar ese punto: somos barro en sus manos. Y el problema está entonces en que justamente somos barros y por ahí nos echamos a perder. Miren lo que dice en Isaías 45:9. Y lo voy a leer en dos versiones porque me encantó. Lo leo en la Reina Valera primero. Isaías 45:9 dice: hay del que pleita con su hacedor. Pelea, pleito con Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo obra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Fíjense,
en este pasaje, por ahí es un poco no muy entendible porque hay que leerlo bien y detenidamente para poder comprenderlo. Pero acá hay una pelea entre el barro y el alfarero. Hay una pelea entre el barro y el que lo está haciendo. Cuando le dice, hay el que pleita, ¿no es cierto? El que tiene pleito con su hacedor. Y cuando dice el tiesto, está diciendo la maceta, el vaso. Nosotros somos vaso, ¿sí? La maceta que contiene la tierra para la planta. Es decir, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo obra, ¿qué haces? Usted sabe que el hombre muchas veces, no el hombre, el cristiano, el que nació de nuevo, el que tuvo problemas y se rasgó su vasija, le dice a Dios, ¿qué haces, Dios? Y yo lo busqué en la NTV, el mismo pasaje, 45:9, mire, está más entendible, me encantó. Dice, ¿qué aflicción que espera a los que discuten con su Creador? Sigue diciendo, ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha al barro al que le da forma diciéndole, detente, ¿lo estás haciendo mal? Mire qué tremendo lo que dice acá. Exclama la olla, qué torpe eres. Usted sabe que hay gente que lo hace. Por ahí no le va a decir torpe a Dios, pero le va a decir, Dios, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo, Dios? Parece que tú no entiendes. Hay gente que se rebela contra Dios, hay gente que se rebela contra lo que Dios hace. Pero no nos olvidemos que somos barro, y el barro se quiebra muy fácilmente. El barro es muy maleable, ¿sí? Un poco de humedad, un poco de agua, un poco de presión, y el barro comienza a tener otra forma. Entonces, no permitamos que la rebelión, el rebelarnos contra Dios, haga que nuestra vida sea deformada. No pongamos resistencia a las manos del alfarero trabajando en nuestra vida, porque acá dice que Él va a hacer una vasija nueva conforme a Él le parezca mejor hacerla. Además, tenemos que entender y tenemos que saber que Dios nos hizo únicos a nosotros, a cada uno de nosotros. No hay dos iguales, podrá haber parecido, pero no dos iguales. Me refiero en carácter, como persona. Dios ha hecho personas de nosotros extraordinarias. El enemigo nos ayuda a echarnos a perder, nos ayuda a que nos rebelemos contra Dios, pero opongamos resistencia no a nuestro Creador, sino a nuestro enemigo. La misma palabra del Señor dice, resistid al diablo, ¿sí? Dice, someteos a Dios, resistid al diablo, el cual huirá de vosotros. Muchas veces nosotros hacemos al revés. Le damos lugar al diablo y resistimos a Dios. Y entonces el diablo se acerca a nosotros. No digo que sea el caso de todos, pero existen esas cosas. Existen esos problemas, existen esas dificultades. ¿De qué? De que la vasija se echa a perder. Entonces, dice en Isaías, ¿no es cierto? Dirá el barro al que lo obra, ¿qué haces? ¿Podemos decirle nosotros a Dios, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Qué haces, Dios? Entonces, el primer punto, la Biblia nos enseña, ¿no es cierto?, que somos barros en las manos del alfarero. Lo segundo, Él le da la forma al barro que Él quiere. Fíjense, yo no elegí nacer en Argentina, yo podía haber nacido en Italia, porque mi papá vino de Italia. Podía haber nacido allí. Yo recuerdo que mi papá contaba que cuando él vino solo, tenía 17 años, vino en barco. El barco paró en Brasil, no sé en qué lugar. Él salió a pasear y se perdió. Y se asustó. Era un joven, un adolescente, 17 años. Y bueno, y él se asustó y empezó a caminar desesperado de un lugar para otro. No hablaba más que el italiano, solo, sin la familia. Y en un momento dice que él le pareció conocer a alguien que había visto en el barco, entonces empezó a seguir a ese hombre, y a seguirlo, y a seguirlo, y a seguirlo. Mire si ese hombre le pareció nada más, o ese hombre se hubiera ido para otro lado. Bueno, yo hubiera sido brasilero, porque el papá se hubiera quedado ahí. No creo que hubiera seguido, no sé qué hubiera pasado, pero resultó que ese hombre se iba del barco y se fue al barco, entonces él pudo llegar al barco. Yo no elegí nacer aquí,
Pero Dios me hizo nacer en Argentina. Dios hizo que yo fuera hombre y no mujer. Dios hizo que yo lo conociera, ¿no es cierto? Decía Sergio, tardé 40 años en llegar a los pies de Cristo, pero tal vez estaba en los planes de Él, no sé, tal vez dejaste pasar el tren varias veces, no sé cómo fue, pero yo el primer tren que vino, la primera oportunidad que tuve, yo me prendí de Jesucristo. Pero Dios no se equivoca. Él hace lo que Él quiere con nosotros, como Él quiere. Él nos da la vida de la manera que Él quiere en nuestras vidas. No podemos renegar de lo que Dios hace en nuestra vida. Podemos pedirle: Señor, dame una vasija más linda, haz que yo tenga una mejor silueta, haz que yo tenga un mejor pasar económico, dame mejor salud, dame una salud perfecta, Señor, porque Él tiene promesas en su palabra. Pero no puedo rebelarme con Dios por cosas que no entiendo, o por cosas por las cuales no me preocupo de tratar de entenderlas para poder vivir mejor en esta tierra. Dirá el barro al que lo hace, al que lo labra: ¿qué haces? No. Lo tercero que tenemos que saber es que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él está sobre todo, sobre toda circunstancia, sobre reinos, sobre autoridades, sobre potestades, sobre cualquier cosa que haya en la vida. Él está sobre todo, Él es soberano. Las naciones se sujetan a la soberanía de Dios, más allá de todo lo que pasa, más allá de todo lo que acontece en la actualidad. Vemos que la noticia dice que hay guerras, que hay ataques terroristas, que hay terremotos, que hay pestes y que esto, y muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? Dios está presente. Dios sabe que está pasando esas cosas, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y nada se escapa al plan de Dios. El hombre podrá cree que puede ponerle estorbo a los planes de Dios, pero el hombre nunca puede ponerle estorbo a los planes de Dios. Nosotros no podemos trabar los planes de Dios, ni siquiera en contra de nuestra vida. Tal vez podemos demorarlos un poco, tal vez nos vamos a perjudicar, como esa vasija que vemos en Jeremías. Esa vasija tal vez estaba saliendo muy linda, pero el barro se reveló y la vasija se echó a perder, pero el alfarero lo volvió a hacer de nuevo, como le pareció mejor hacer. Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Él sabe todas las cosas. Nada está ajeno a Él, al conocimiento de Dios. Él sabe todas las cosas. Otra de las cosas que en su soberanía hay muchas cosas más, pero otra de las cosas que quiero recalcar es: los tiempos son de Dios. Dios es soberano sobre los tiempos también. Nosotros nunca vamos a llegar tarde si nos movemos dentro de los planes de Dios. Nada de lo que llegue a nuestra vida tampoco llega tarde si nos movemos dentro de los planes de Dios. Si yo camino alineado con Dios, entonces los tiempos están bien. No llego tarde. Nada de lo que acontece, nada de lo que pase en mi vida, nada de lo que suceda está fuera de la soberanía y de los tiempos de Dios. Pero yo tengo que caminar alineado con Él, tomado de la mano de Jesús. Entonces ahí yo tengo que entender de esa manera que Dios es soberano sobre mi vida. ¿Cuántos creen eso? A ver. Dios es soberano sobre tu vida. Dios sabe todo lo que tú estás pasando. Dios sabe tus circunstancias, sabe tu levantar y sabe tu acostar. Sabe lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo, que tendrías que hacer. Todos saben, nada se le escapa a Dios. Nada, absolutamente nada. Nosotros no podemos escondernos de Dios, porque Él es soberano. Dice en los Salmos, leemos los Salmos: Dios es omnisciente, Dios es poderoso o todopoderoso. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Él sabe, Él conoce hasta el más íntimo pensamiento que nosotros tenemos cuando estamos solos. Estamos desnudos delante de Él. ¿Qué queremos decir? No desnudos de ropa, sino desnudos como persona. No podemos esconderle nada a Él, ni un pensamiento. Nada podemos esconderle a Dios, porque Él es soberano.
Entonces nosotros tenemos que entender eso, que Dios es soberano, que Él está sobre mi vida y sobre toda la humanidad. Tenemos que saber que somos barros en sus manos, que si hay algo que está mal, Dios lo arregla enseguida. Él enseguida puede arreglarlo. No hay nada que Dios no pueda arreglar. Dios puede arreglar todas las cosas, porque Él es poderoso. También Él le da la forma a nuestra vida que Él quiere. Lo siguiente, la mente humana se convierte en un obstáculo. Nuestra mente muchas veces se convierte en un obstáculo. ¿Por qué? Porque no logra entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Muchas veces nuestra mente nos juega en contra, cree que Dios está lejos de nosotros, cree que Dios nos escucha. Muchas veces el hombre y la mujer dejan de orar, porque dice, ¿para qué si Dios no me escucha? ¿Y quién dice que Dios no te escucha? Tu mente, tu pobre humanidad, o el enemigo que te predica y que te dice, no pierdas el tiempo si Dios no te escucha. No ores por sanidad porque lo tuyo es irreversible. No, Dios no te va a sanar. ¿Cuántas veces ha venido un pensamiento a nuestra mente? A este ni Dios le salva. Una persona en particular, alguien que usted conozca y que sabe que es una persona mala y que usted más de una vez dijo, fulano de tal es malo, pero malo de serio, esa persona tiene maldad. Y llegamos a pensar y a decir, a ese no le predico porque a ese no le salva ni Dios. ¿Y quién dice eso? Nuestra mente. Dios puede transformar vidas. Usted sabe que el apóstol Pablo, cuando lo encontramos por primera vez en la Biblia, dice que él perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Dónde lo encontramos la primera vez? A los pies, digamos, a los pies de él, a los pies de Pablo, habían puesto la ropa de Esteban, el primer mártir que hubo en el Nuevo Testamento. Dice que lo habían desnudado, lo pusieron la ropa a los pies de Pablo y lo apedrearon hasta matarlo. Y él consentía en su muerte. Y luego lo vemos que él iba camino a Damasco con cartas, con documentos, con poder político, orden, tenía poder de autoridad para encontrar a los cristianos y buscar a los cristianos y meterlos presos para que lo mataran. Y entonces el propio Jesús se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, no era Saulo, Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Dice, dura cosa te dar cosas contra el conde. ¿Sabes lo que le quiso decir? Debe ser difícil darle patada a los clavos, ¿no? En una palabra le dijo eso, como que él estaba pateando clavos. Y entonces ese hombre se convirtió en serio. Ese hombre entendió, entendió que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Señor. Y él dedicó toda su vida. Cuando él comenzó a predicar, es decir, no predicar, cuando él dice que Jesús se le aparece en el camino, quedó ciego. Y lo llevaron a un lugar y ahí en esa casa estuvo 3 días orando. Entonces el Señor le habló a un discípulo y le dijo, ve a tal lugar, a tal casa, porque allí hay uno que ora. Y tú entrarás a donde él está y orarás por él para que reciba la vista. Y le dirás que él va a ir a predicar el Evangelio. Y entonces este hombre le dice, ¿cómo tú me mandas a ese hombre? Es un perseguidor, es un asesino, me va a matar. Porque Pablo mataba a los cristianos. Ve, le dijo. Y entonces este hombre fue y entró y le dijo, hermano Saulo, ¿te se anima a decirle a esa persona que usted tal vez está en su mente, en su corazón, y que esa persona nunca va a cambiar? Acá hay personas que cambiaron. Hoy daba testimonio uno, Sergio, ¿no es cierto? 40 años, no sé cuántos años. No digo que enemigo del Evangelio, pero Jesús lejos, ¿no es cierto? Lejos de mí, lo más lejos posible. Pobre Estelita, lo que ella tuvo que vivir. Solo mi esposa y yo sabemos lo que ella vivió y él también lo sabe, ¿no? Eso por supuesto. Pero hoy es un siervo de Dios. Usted sabe que los primeros días Estela estaba asustada. ¿Qué te pasa, Estela? No lo creo, pastor, decía. No lo creía.
Estuvimos allí en el congreso, no le conté, Mario recibió las promesas del Espíritu Santo. Estábamos parados ahí y empezó a hablar en lengua, el Señor lo llenó, lo sacudió, no sé qué es lo que hizo. Pero mientras, los 3 días que estuvimos allá, era un Mario. Después de los tiempos del Espíritu Santo lo extrañamos, ¿dónde estás? Lo buscamos, no lo encontramos por ningún lado, porque Dios nos devolvió otro Mario. Tremendo lo que Dios hizo en su vida, la obra que hizo, porque Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere. La mente humana, nuestro pensamiento, es una traba para alcanzar todo lo que nosotros anhelamos en nuestra vida. Debemos someter nuestra mente. La palabra del Señor dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Es decir, el pensamiento de Cristo, pensar como Él piensa, ver como Él ve las cosas. Pero para eso tenemos que entender que una mente humana no puede alcanzar las cosas del Señor. Nuestra mente tiene que estar renovada. Dirá el barro al que lo obra, ¿qué haces? Somos barro. Y el último punto, el número 5, Él sabe qué hace, cómo. Dios, ¿no es cierto? Él sabe qué es lo que hace, cómo lo hace y cuando Él quiere. Ahí volvemos un poco para atrás también. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pregunto, ¿por qué yo tengo que exigirle a Dios que las cosas sean como yo quiero? Si Él es el hacedor. ¿Por qué yo tengo que exigirle? ¿Por qué yo tengo que reclamarle? ¿Por qué? Si yo soy el barro y Él es Dios, Él es el alfarero. Dios no se equivoca. Dios nunca llega tarde. Dios nunca está ausente, Él siempre está presente. Jesús dijo y nos dejó como promesa que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él está con nosotros, Él está contigo. Él está con cada uno de nosotros. Él está presente. En este momento Él está al lado tuyo. En este momento Él está sabiendo la situación que tú estás pasando, la circunstancia que estás pasando. Él está sabiendo hasta tu pensamiento en este momento. Él sabe lo que tú vas a hacer dentro de un momento. Sabe lo que has planeado para mañana. Porque a Él nada se le escapa. ¿Y cuál es la conclusión de este mensaje? Es la siguiente. Yo lo he puesto en 4 puntos, si quiero dejárselos en esta noche como la perla del mensaje. Primero, Él sopló aliento de vida en nuestra nariz, por eso nosotros somos un ser viviente. Si tenemos vida, si estamos en pie sobre la tierra, es porque Dios nos da la vida. Él ha soplado en nosotros vida, vida. Tú tienes vida. Tú tienes vida, tú tienes vida, porque Él sopló vida en ti. Por lo tanto, no tiene que existir nada que sea lo contrario a la vida en nosotros, como la enfermedad, como la tristeza, como el dolor, como la amargura. No tiene que existir en nosotros, más allá de que existe eso por el pecado. Pero si yo logro entender que el espíritu de vida de Dios está en mí, entonces yo tengo que ser una persona sana, una persona alegre, una persona feliz, una persona que tiene que recurrir a la fuente de vida. Acuérdense cuando Jesús estaba en el pozo ese y esta mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y entonces comenzó el diálogo con esa mujer y Jesús le ofreció a esta mujer agua de vida, agua que salte como una fuente para vida eterna. Sopló aliento de vida en nuestra nariz. No hay nada imposible para Dios, nada. Debo entenderlo. Lo segundo, hay otra cosa que Dios nos dio. Lo primero fue vida en el huerto de Getsemaní. Luego nos volvió a dar vida, pero añadió poder. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último